desafía. Contiene este capítulo. Marcos 11, del 27 al 31. Marcos 11, 27 al 31. He titulado esta predicación con la intención de poner en su mente una idea que va a prevalecer en toda la narrativa esta, para poderla adaptar a nuestro tiempo. Yo la he titulado Cuando Cristo nos hace una pregunta. Cuando Cristo nos hace una pregunta. Y vamos a ver que en este párrafo hay preguntas, hay respuestas y hay un diálogo muy, muy profundo entre Cristo y una comunidad de personas religiosas. Y hoy veremos cómo este encuentro de Cristo con personas que sabían acerca de la ley puede servirnos a nosotros para meditar en las palabras de nuestro Señor principalmente. Leo Marcos 11, 27 en adelante. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Yo también les haré una pregunta. Respóndanla. Y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Encomendemos el tiempo a la gracia del Señor. Padre, te damos gracias que nos das este tiempo, esta misericordia nueva que es cada mañana que despertamos y disfrutamos de tus bendiciones, de la vida de los nuestros. Podemos alzar nuestros ojos al cielo y decir que es una nueva misericordia. Gracias por extender tu gracia hacia nuestras vidas, hacia este mundo, hacia los que amamos. Y este tiempo que nos das es un tiempo donde estamos ciertos que estamos ante ti. Qué bendición tan más maravillosa saber que estamos contando con tu presencia en nuestras vidas. Somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos, tus ovejas, tu remanente comprado por gracia, y sin duda tus ojos están sobre los que amas, los que has salvado. Y eso no es distinto de esta iglesia. Estás aquí con nosotros en tu presencia, la presencia de tu Espíritu. Tu palabra está ante nosotros. Hablará palabras que fueron escritas donde tu Hijo amado habló, y sin duda también hablará en nuestras vidas, y te pedimos esa gracia de oír lo que Él decía y lo que Él nos dice. En el nombre de Él te pedimos que nos des de tu presencia y de tu verdad. Amén. Amén. Bien, cuando Cristo pregunta, mencionamos que a partir del capítulo 11 es la última semana del ministerio de nuestro Señor, y empezó con la entrada a Jerusalén
de una manera humilde, cumpliendo las profecías, montado sobre un pollino, cumpliendo, identificándose como el Mesías. Y eso fue lo que conocemos como el Domingo de Ramos, un domingo. Él se retira de Jerusalén a una ciudad contigua y luego el lunes vuelve nuevamente y encontramos esta serie de experiencias donde él ve a una higuera y le lanza un juicio contra la misma para ilustrar la falta de fruto en esta higuera y en el sacerdocio que él iba a ver en el templo y que también tenía falta de fruto. Y como este sacerdocio y su pueblo no tenían fruto, bueno, lo ejemplifica con la higuera y en su celo limpia el templo de los mercaderes y de toda la corrupción que había ahí, porque el templo era un lugar de encuentro del pecador con Dios y ellos lo habían desviado el propósito para el cual fue establecido en su momento el templo. Eso podríamos decir que ocurrió el lunes. Y ahora está de nuevo el Señor en Jerusalén y de nuevo está en el patio del templo. Y un pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas dice que está predicando el Evangelio en el templo. Es el texto que nosotros tenemos aquí. Y es el texto que nos va a corresponder hoy. Y por lo cual dice, llegaron de nuevo a Jerusalén. Él se retiraba a una ciudad contigua y luego regresaba, que estaba cerca. Ahorita voy a recordar el nombre. Pero llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando andaba por el templo se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vamos a dividir en 3 partes este párrafo y la primera parte contiene del versículo 27 al 28. Llega él y sus discípulos a Jerusalén, andan en el templo, se acercan a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio la autoridad para hacer esto? Texto 27 y 28. Es una pregunta confrontadora. ¿Sí? De hecho, así lo define el Evangelio de Lucas. Se enfrentaron, dice literalmente el Evangelio de Lucas, se enfrentaron estos líderes religiosos, escribas, fariseos y ancianos. Estos roles en la sociedad judía estaban muy definidos, hermanos. ¿Sí? El rol de los religiosos o sacerdotes, los que enseñaban la ley, los escribas y los ancianos. Era como quien dice la representación de la nación. Y normalmente estos roles no se mezclaban. Sí, vamos a decir, estaba dividido el poder. No se mezclaban, pero qué curioso, aquí se juntan. Estaban mezclados. ¿Sí? Permítame citarlo en el orden que viene. Principales sacerdotes, escribas o los que enseñaban, y los ancianos. Normalmente cada quien tenía su rol y no se juntaban. Más adelante se une el poder político de Roma contra el Señor también. Y qué casualidad, ahí están juntos y están buscando prender al Señor. Y lo que hacen es que ellos querían acusarlo a él de blasfemia. Querían encontrar una acusación. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Bueno, el versículo 18, versículos atrás, dice lo siguiente. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto, o sea que Cristo había echado del templo a los mercaderes. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto. ¿Y qué buscaban? Destruir, dice literalmente esta versión. Y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Este acto de Cristo, de echar a los mercaderes del templo,
produjo en ellos una aversión mayor, y ahora sí van contra él con todo, a buscar una forma de encontrar un error en él para destruirlo, para acusarlo de blasfemia, para acusarlo contra el gobierno romano, para lo que fuera. Pero ya Cristo estaba estorbando el ministerio, o más bien las vidas de ellos, y normalmente los saduceos eran los que controlaban el orden religioso, los saduceos. Los sumos sacerdotes surgían de la rama de los saduceos normalmente, y ellos estaban afectados porque todo lo que ocurría en el templo y el movimiento financiero iba a dar a sus bolsillos. Entonces ellos buscan la forma ya intencionalmente de destruir a nuestro Señor, de quitarle la vida. Esa es la intención de ellos desde el pasaje anterior. Entonces aquí ya es martes y van a enfrentarlo a él. Y fíjense cómo dice el versículo 27. Él está en el templo y según el Evangelio de Lucas está predicando el Evangelio. Se acercan a él, se unen, escribas, sacerdotes y ancianos, y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿Cuáles cosas? Se pregunta uno. Bueno, la palabra que está aquí es muy general, pero podría inclusive remontarse hasta los primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Ahí empiezan las preguntas. El primer milagro en el Evangelio de Marcos es que él entra a una sinagoga y libra a un hombre con espíritu inmundo. Simplemente él dice, cállate, y sal de él, y el espíritu sale. Y enseguida lo que encontramos en el Evangelio de Marcos es un milagro tras otro, tras otro, tras otro. Y las palabras que unen a un milagro con otro, dice, y enseguida, como que el enfoque del escritor de Marcos tiene en mente mostrar el poder y la autoridad de Cristo y sus discípulos a un lado. Y el Evangelio de Marcos pues narra un evento tras otro, y se admiraban, a las primeras predicaciones de nuestro Señor, se admiraba como quien tiene autoridad con sus enseñanzas y no como los escribas. La autoridad de Cristo procedía de su ser, de su persona, y estaba tan distante de los líderes religiosos que lo están confrontando. O sea, pudiera trascender esa pregunta hasta atrás. Y en el capítulo 2 y 3 y 4 del Evangelio de Marcos y en el 5, él está librando a los hombres de sus enfermedades, de sus demonios, etc. Y dice en el capítulo 3 que los demonios le reconocían. ¿Lo recuerdan? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Quién pues reconocía la autoridad de Cristo? Los demonios. Algo que está velado en una medida para el hombre no estaba velado para los demonios, que fueron creados en el pasado como ángeles y tomaron su decisión de caer y ahora se convierten en demonios y reconocen al autor de ellos. Ellos están reconociendo la autoridad de Cristo. Y estos hombres no reconocían. Bueno, el punto es que no querían reconocer la autoridad del Señor. O sea, todas las evidencias de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, inclusive, hermanos, no sé si es capítulo 3 o 4 de Marcos, él le perdona los pecados a un paralítico, ¿lo recuerdan? Vienen unos que lo traen por encima, descubren el techo y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y desde ahí empieza en realidad esta sospecha de los líderes religiosos. Dice, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Y por qué Cristo perdonó los pecados? Es Dios, definitivamente. Este es un concepto, hermanos, que viene por revelación. O sea, conocer y entender la deidad de Cristo,
que es Dios, viene por revelación. A ellos no les era revelado, o sea, estaban rechazando la autoridad de Cristo. Dice John MacArthur que una de las señales de la vida nueva que Cristo trae a una persona en la salvación es que reconocen su señorío. Reconocen su señorío. Él es mi Señor. La contraparte. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, etcétera, etcétera. Yo no los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Una de las evidencias de la vida nueva y la salvación es que la persona reconoce a Cristo como Señor. Finalmente, puede batallar, pero no está en una rebelión hacia Él. Puede batallar para aceptar las cosas que no entiende, pero no está en una rebelión a Él. En el cumpleaños de mis hijos, cumplieron esta semana, nosotros recibíamos una llamada a las 9:30 o 9 de la mañana. Era mi madre que siempre felicitaba a todos sus nietos, hijos y conocidos. Seguramente ustedes, algunos de ustedes también recibían la llamada. Y entonces yo la estaba recordando a ella y yo estuve a su lado cuando su primer hijo, o sea, mi hermano, partió a la presencia de Dios. Mi mamá había recibido el evangelio. No dudó en lo más mínimo cuando lo comprendió. Dejó fuera sus ídolos de tajo, de un día para otro. Y fuimos, se accidentó mi hermano, hubo una volcadura, íbamos a Francisco y Madero, y yo estaba a su lado cuando recibió la noticia de la enfermera o doctora, no sé quién era. Estaba mi madre, mi hermana y yo. Yo sospechaba algo, dije, si mi hermano no habló es por algo. O sea, él hubiera hablado, estamos accidentados. Ella había perdido la vida. Pero recuerdo muy bien la expresión de mi mamá. La expresión de mi mamá fue, Señor, esta prueba es grande, pero como tú veas, como tú quieras. Tal vez no entendía, pero no estaba rebelde a lo que estaba sucediendo. Y cuando murió mi hermana Patricia también, ella estaba de acuerdo, no estaba cuestionando la autoridad de Dios, sujeta. No había un corazón de rebeldía hacia los designios de Dios. Y esta es una de las señales que el pastor MacArthur dice que suceden cuando una persona ha encontrado salvación. Y es lo que no encontramos aquí. No es que ellos no tuvieran la comprensión de la autoridad de Cristo, la estaban rechazando. O sea, cognitivamente o de conocimiento no era, o sea, tenían todas las evidencias del señorío de Cristo. Yo le hago una pregunta, hermano, usted que ha leído y lo que quiero es despertar su interés en este tema. En todo lo que ha leído usted los evangelios, ¿recuerda en una ocasión que Cristo haya pedido permiso para algo? Él es el dueño de todo, hermanos. Aun cuando el pollino fue desatado, dijo, díganle que el Señor lo necesita y luego lo van a regresar. Oíste que fue dicho esto, aquello, pero yo os digo. Sí, yo os digo, o sea, la autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca pidió permiso y no me malentiendan este aspecto, porque Él es la autoridad, hermanos, Él es el Señor. Y estos hombres estaban pidiéndole, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Todo lo que sucede en los evangelios. Esto puede revelar, inclusive en alguno de nosotros, nuestro entendimiento de la autoridad de Cristo. Le hacemos preguntas al Señor como si fuéramos iguales.
Era lo que estaba sucediendo aquí. Nos ponemos a cuestionar a Dios por aspectos egocéntricos y pecaminosos que queremos ignorar. Señor, ¿por qué me fue así en el negocio? Oye, mira, me está sucediendo, o sea, como si Él fuera el culpable. Y tú esto, me estoy enfermando, pues no te alimentas bien y tú crees que Él te está mandando esas cosas. Fracasas, te peleas en el matrimonio, etcétera. Y cuestionas a Dios y Dios pudiera hacerte a ti una pregunta. Bueno, se trata de preguntarnos. Pues vamos preguntándonos. Yo te voy a hacer una pregunta también a ti. Entonces, en principio, ¿qué entendemos nosotros por la palabra autoridad? A veces los párrafos tienen la carga del sentido del pasaje por las palabras que se repiten. Se repite 4 veces la palabra autoridad y 5 veces la palabra pregunta. Ahí está el meollo de este pasaje. De la definición más sencilla que anoté. Autoridad significa la facultad o el derecho de gobernar, inclusive usando la fuerza. La facultad o el derecho de gobernar, inclusive usando la fuerza. Fíjese que le están preguntando con qué autoridad y no con qué poder. Un hombre puede tener autoridad y no tener poder. O puede tener poder y no autoridad. Cuando trabajé en uno de los hoteles aquí se hizo una remodelación y yo tenía el conocimiento y la forma de hacer algo, el poder de hacerlo, pero no tenía la autoridad de decidir. Ahí estaba yo intentando que me hicieran caso. Pues tú no eres más que un trabajador, no tienes autoridad de tomar decisiones. Puedes tener el poder de hacerlo, pero no te fue dada la autoridad. Y hay gente que puede tener autoridad, pero no tiene el poder de hacer algo. Un ejemplo, los papás, se nos dio autoridad sobre los hijos. Y a algunos nos falta poder, no pudimos formar a nuestros hijos. Se nos fueron de las manos. No hubo carácter, no hubo piedad, no hubo forma. No pudimos, no supimos cómo tomar la gracia y el poder para ejercer nuestra autoridad. Y hay gente que tiene el poder de hacerlo, pero no tiene la autoridad. Pero Cristo tenía ambas, la autoridad y el poder, para hacer su voluntad en su mundo, en sus personas, etc. Entonces estos hombres le están preguntando al Señor, ¿con qué autoridad estás inmiscuyéndote en nuestras finanzas? Ese es el punto. Sacaste los mercaderes, eso. Tú no eres del Sanedrín. ¿Ustedes saben quién era el Sanedrín? El cúmulo de personas que gobernaba. ¿Tú quién eres? No perteneces al Sanedrín, eres un rabí, no te enseñaste con nosotros. A ver, a lo mejor no sabemos si alguien te delegó esa autoridad para que quitaras el comercio en el templo. A ver, dinos. ¿O quién te dio esa autoridad o con qué autoridad haces esto que estás haciendo? Él lo había demostrado a través de su ministerio, su autoridad con sus milagros, con sus enseñanzas, todo lo había demostrado. Con sus palabras, su vida irreprensible, había perdonado pecados. Entonces la pregunta tenía su propia respuesta, pero ellos querían escuchar algo diferente para tenderle una trampa. Esa era la intención. Entonces, esa es la pregunta confrontadora. ¿Quién te dio esa autoridad? Y el Señor, versículo 29, ahora vamos a ver la pregunta que Cristo hace para revelar lo que había en el corazón. Jesús le respondió, versículo 29, yo también les haré una pregunta y respóndanla. Y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Aquí está el Señor con toda su sabiduría. Dice la Biblia que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Pues era Dios.
Obviamente con esta pregunta, o sea, él en su sabiduría no contesta algo que pudo haber contestado porque iba a ser acusado de blasfemia y le faltaban algunos días para entregar su vida. Pero entonces él les hace pregunta. Y no solamente esta es la ocasión donde Cristo hace pregunta. Una vez les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues un profeta. Y luego va más allá y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Por eso dije que esto viene por revelación. Y luego le dicen, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y bienaventurado eres porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo, que yo soy el Mesías. ¿Sí? Otras preguntas más. A uno de sus apóstoles, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? 3 veces. ¿Verdad? ¿Me amas? Sí, Señor. Muestra mi amor apacentando mis ovejas. Muestra que me amas apacentando. Y luego 3 veces le hace la misma pregunta. Hasta que Pedro, Señor, sí, apacienta a mis ovejas. De manera que, pues Cristo nos puede hacer preguntas. Pero para que nosotros tomemos la postura de estos hombres, la postura de estos hombres no tenía la intención de ser bendecidos con la respuesta. Ellos querían atrapar a Cristo en una palabra para destruirlo. Pensemos en otro libro donde se narran unas grandes preguntas y unas grandes respuestas. Vamos a ver un par de versículos en el libro de Job. Job. ¿Cuándo es que un hombre le hace preguntas a alguien? Bueno, cuando no entiende, cuando tiene una inquietud, cuando su sentido común o su lógica no es satisfecha, entonces hacemos preguntas. O hacemos preguntas cuando batallamos para aceptar algo. A los hijos pueden hacerle preguntas a los papás porque tienen inquietudes y son preguntas válidas, pero aquí no era el caso. Como si era el caso con Job, ¿verdad? Los que conocemos y hemos leído el libro de Job, un hombre piadoso, recto y justo que es probado, le vienen enfermedades, le vienen pérdidas y él se está haciendo preguntas en su mente. Vienen amigos y le dan su punto de vista, sus respuestas, y está todo este diálogo hasta el capítulo 38, y Dios empieza a aparecer en escena en el capítulo 38. Job tenía muchas preguntas. Capítulo 38. Y según el comentario de la Biblia MacArthur, Dios está haciéndole preguntas a Job con empatía. No es lo mismo que está sucediendo en el Evangelio de Marcos. Él tiene empatía y le está diciendo a Job, bueno, vamos a hablarnos de tú. Ahora yo te voy a preguntar y te voy a exponer simplemente algunos aspectos de la naturaleza, a ver si me puedes responder, ¿verdad? Y digo, vamos a hablarnos, siéntate tú aquí, Job, yo acá, y vamos a ver si corresponde tu sabiduría y la mía. Versículo 8, le hace preguntas. Dios está preguntándole desde un torbellino a Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí los límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana, o sea, que aparezca, que salga? ¿O le has dado a conocer al atardecer su lugar? Para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Ella cambia como barro bajo el sello y como una vestidura se presenta. Pero es quitada la luz a los impíos y es quebrado el brazo del rebelde.
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. Pero eso es poco. Viene una serie de maravillas que Job ignoraba. Pero quiero hacer referencia al versículo 17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? El reino, hermanos, de lo invisible, es un misterio para nosotros, pero no para Dios. ¿Se acuerdan que en uno de estos mensajes yo les dije que con la muerte queda la boca del hombre? Toda boca se cierra ante la muerte. Ahí empieza la realidad absoluta del encuentro de Dios con el hombre en la muerte. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Job. La soberanía y el dominio y la existencia de la vida, aunque el hombre no lo quiera aceptar, solo le pertenece a Dios. Y solo a Él. El que está hablando en el Evangelio de Marcos, que lo están cuestionando, Él es el Señor de la vida y de la muerte. Dios lo levantó y lo hizo Señor de todo en la resurrección. ¿No empezamos eso cuando estudiamos la doctrina de la iglesia? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? En su resurrección. Toda autoridad le pertenece a nuestro Señor, el que está hablando en Marcos capítulo 11, y es el que está hablando aquí. Job, ¿tú sabes esto? Vamos a seguir hablando, Job. Capítulo 40. Espero que estas palabras estén cayendo también a tu memoria. Le está haciendo muchas preguntas profundas. Versículo 2. Entonces continuó el Señor diciéndole a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Y Job le dijo, no, soy insignificante, ¿qué te puedo yo responder? Mi mano pongo sobre mi boca y calla, ¿verdad? Pero y luego, en el versículo 9 está precioso, dice, bueno, desde el 7, vuelve a hablar Dios con Job, como podría hablar contigo y ponerte una silla por ahí, siéntate y vamos a hablar, tú que me cuestionas a mí. Ciñe tus lomos como un hombre, yo te voy a preguntar, y bueno, si tú crees que eres tan sabio, ahora tú me vas a instruir a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Anularás realmente mi juicio? O sea, tú vas a ir contra lo que yo he definido. ¿Anularás mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Bueno, si es así, adórnate de majestad y de dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira, mira todo soberbio y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están, escóndelos en el polvo, átalos en un lugar oculto, entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Son palabras tremendas. Si Job quieres hablar, bueno, vamos a personalizar con esto. Si tú quieres discutir conmigo, pues tienes que vestirte de majestad para podernos hablar de tú. Y tienes que tener el poder que tengo yo para consumir a los soberbios y todo lo que yo hago. Y cuando tengas ese derecho y ese poder, bueno, no me busques a mí, pues te puedes salvar tú. Pero lo que Dios está haciendo con todas estas preguntas es hacerle ver a Job su debilidad. Pero la intención de las preguntas con Job es redimirlo de su situación, exaltarlo y bendecirlo. Y no es así con los hombres que están cerrando su corazón en el Evangelio de Marcos, cuestionando la autoridad de Dios, su derecho a gobernar y hacer cuanto le plazca. Vayamos a otro versículo en Hechos capítulo 17.
Miren, hermanos, lo que está sucediendo en Marcos 11 no es otra cosa más que la manifestación de una rebelión del corazón humano hacia su creador. Porque lo va a representar más adelante, pero no tenemos el tiempo de verlo con una parábola de la viña y los labradores malvados. Lo va a representar, o sea, todo está tan preciso en el Evangelio de Marcos. Y como dije, una de las gracias o convicciones que llegan al hombre cuando encuentra salvación, es que aprecia la autoridad de Dios, está dispuesto a ceder ante el derecho de Dios sobre él. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo. Y de hecho algunos filósofos de Atenas y de los hombres que trascendieron reconocían esto en una medida. Y es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. Él está predicando en Atenas, en la máxima expresión de la sociedad de la filosofía. Ellos tenían tantos dioses que dejaron un altar solo para el Dios no conocido. Muchos dioses griegos, del mar, del fuego, qué sé yo. Y estaba un altar solo que decía el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ese es el que yo predico. El que ustedes no conocen y que no se representa por una imagen, que es espíritu. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo, 17:24, y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor, fíjense, Él es Señor del cielo y de la tierra. Él no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué verdades tan más absolutas y profundas? ¿Quién es el que da vida al hombre? El Dios que predicaba Pablo. Para hacerlo más personal, ¿quién es el que te da vida a ti? El Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero más, hermanos, el Dios que no necesita de nada, ni de nadie. O sea, el apóstol Pablo está en realidad, o sea, que Dios nos diera en realidad ese entendimiento. Dios no te necesita para nada a ti, ni nada ni nadie, pero le place revelarse y salvarnos. Pero qué locura, ¿verdad? La del hombre de cuestionar a Dios. Qué locura de cuestionar sus caminos. Qué locura de no sujetarse a su palabra. Tú necesitas un Salvador, dice él, y yo te lo voy a proveer, es mi hijo amado. Y el hombre dice, no lo necesito. No es que no lo entienda, no quiere, porque sabe que tiene un compromiso hacia el que lo salvó. En un sentido tiene un compromiso al que lo salvó. Y no es que no lo entienda el hombre, no quiere a Dios sobre su vida. No queremos que este reine sobre nosotros, le dijeron. Aquel que, bueno, es que no me quiero adelantar para el próximo sermón, pero era el mensaje, el que hizo todas las cosas, y de un hombre, de Adán, descendemos todo. Y él ha determinado en el versículo 26 los tiempos de los hombres, su lugar de existencia y todo cuando viven, y les da tiempo para que busquen a Dios de alguna manera y lo hallen. Y aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como uno de sus propios poetas han dicho. O sea, aún los filósofos reconocían esto, o sea, venimos de un ser superior, a lo mejor no es Cristo para ellos, pero entendían. Y entonces Dios le extiende la vida al hombre, lo deja ser longevo y quiere que le conozca y le da su palabra y quiere que se arrepienta y quiere llevarlo a la gloria
y quiere darle una nueva vida y todo ello, y no queremos que esté sobre nosotros. Ese es el punto de Marcos 11, a la pregunta de Cristo. Bueno, vamos a hacer esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Y aquí hay un dilema, ¿va?, para ellos. Ahí tenemos dos respuestas, pero las dos nos comprometen. No voy a fingir demencia. No sabemos. No quiero una responsabilidad ante esta pregunta. Una me va a llevar a enfrentarme a mi propia realidad y la otra también. No, pues no sabemos. Como cuando el hombre se le explica con tanta claridad el evangelio. Tanta claridad. Necesitas un Salvador. Y Él te puede redimir de tu pecado y de la culpabilidad, etcétera. Pero sabe el hombre que le está ofreciendo una nueva vida y una forma diferente. Y no, pues no es que no lo esté entendiendo. No quiere sujetarse al Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar que Él es el Señor de la salvación, el Señor de todo. El Padre le dio toda autoridad. Él es juez de vivos y muertos. ¿Quién aparece en Mateo 25 apartando los unos de los otros? El Señor, Jesús. Le fue dado todo dominio. Bueno, vamos a regresar a Marcos para dar una aplicación final. El bautismo, le voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y no pueden evitar esta respuesta, les dice el Señor. Me tienen que responder esto que les pregunto. ¿Qué representaba el bautismo, hermanos? El arrepentimiento. La disposición de sí, he hecho lo malo, Señor. Yo, no otros, yo he hecho lo malo. Te he ofendido. Me arrepiento de esta forma de vivir y ayúdame. Y tengo el deseo de la nueva vida. Entonces el bautismo de Juan era del cielo. O sea, Juan era un profeta, y el más grande profeta. Presentó al rey y es considerado el más grande profeta. Los judíos, los fariseos, los escribas sabían esto. Por eso decían, bueno, si decimos que Juan no era profeta, nos va mal con toda la nación. Y si decimos que era del cielo, bueno, pues eso nos pone en una situación muy difícil. Y se libran por la más sencilla y dicen, no sabemos. No sabemos. No es que no supieran, hermano. No es que no sepas. No es que no sepas tú que no puedes con esa forma de vivir y que es ofensiva a Dios. O no quieres en realidad entregarte a Él, o quieres tu manera de vivir. Esto es lo que me dijo una persona de las primeras que le testifiqué. Dijo, bueno, ya. Sí entiendo todo lo que me dices, pero no quiero. Pues y luego, ¿cómo voy a caminar por este mundo? ¿No? Pues de acuerdo, ¿eh? El Evangelio te llama al arrepentimiento y a una novedad de vida. Eso es claro. Y si entendemos el mensaje de Hechos capítulo 17, ¿quién sí necesita a Dios? Bueno, Él no nos necesita, ¿de acuerdo? Por lo que está predicado y porque en su mismo nombre, Jehová, eso es lo que significa, el que existe en sí mismo y no depende de, y que no necesita de Jehová el Señor. Y nosotros sí necesitamos. ¿Quién nos da vida? Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Dios, hagan de cuenta que hoy dijo, bueno, Víctor, Mario, vive, te doy la vida, vive, Juan, etcétera. Mañana ya no vives. Y entonces
vamos a su presencia. ¿Redimidos o no redimidos? ¿Con un Salvador o sin Salvador? Ese es el punto que estás tratándose aquí. Entonces, bien, vamos a la pregunta. ¿De dónde? Yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas cuando ustedes me respondan esto. Bueno, en realidad, hermanos, la pregunta está respondida con la respuesta, con la respuesta de Cristo hacia ellos. Ellos sabían de dónde venía el bautismo de Juan. ¿De acuerdo? Del cielo. Entonces ellos sabían que la autoridad de Cristo venía del cielo. Nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y Él sabemos que descendió del cielo para llevarnos y abrir un camino a Dios. Rabí, le dijo Nicodemo en el capítulo 3, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, por las enseñanzas con la autoridad que tenía. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, el testimonio estaba por todas partes de que él venía del cielo y nació por la voluntad del Padre. Y tenía toda la autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Y ellos no querían la autoridad. Ellos no querían un Señor. Entonces, si Cristo nos hiciera una pregunta hoy, hermanos, ¿de dónde procede mi autoridad? Como el Salvador, como el Señor, etcétera. Te hago una pregunta a ti. ¿Qué concepto tienes de mi autoridad? ¿Quién soy yo para ti? Tú me cuestionas por cualquier cosa, hasta porque se te pasa el camión. Ay, Señor, mira, no te das cuenta que voy tarde o X. Cualquier cosa te atreves a cuestionarme. No te salen las cosas y me cuestionas. Yo te voy a cuestionar a ti. Mi autoridad y mi persona, ¿quién soy yo para ti? ¿Soy tu Señor? Miren, hermanos, es apropiado en estos tiempos este mensaje. Porque muchos dicen ser, pero los que son, tienen a Cristo por Señor y hacen lo que Él dice, o cuando menos luchan por hacer lo que Él dice. No hay vuelta de hoja en eso, ¿verdad? Perdone a su esposa, hermano. No, pues es que usted no sabe lo que me pasó, pero el Señor te está llamando a perdonarla y hacer esto. No, es que usted no sabe. O viceversa. Bueno, ¿es el Señor tu Señor que te está pidiendo esto? Pues sí, ese es el Señor, pero en esto no. Y entonces se revela lo que hay realmente en nuestra comprensión de su persona, en el Señor. Hay una cosa que vemos en este pasaje, hermanos, una aplicación. Cristo tiene todo el control de toda situación. O sea, eso no lo amedrentaba ni las preguntas. O sea, Él salió victorioso porque Él tiene la autoridad y el poder. Él es nuestro Señor, hermanos. Si estamos de su lado, estamos con el victorioso. Y sabe que Él prometió regresar un día por nosotros. Es lo que encontramos en el Evangelio como el reino de Dios. Él es nuestro Rey y en Él somos victoriosos, hermano. El hombre no le va a hacer nada a Dios. O sea, este era un proceso que se tenía que pasar. Estamos del lado del vencedor. En estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vengan las luchas, vengan las pruebas, venga el cáncer, venga lo que venga, estamos del lado del que resucitó. El que estaba en control de toda situación. No lo podían tomar desprevenido por nada, de nada, de nada. Todo lo que sucede está en control absoluto de Él. Y Él está aquí mostrando algo que es digno de notar. La respuesta última.
Bueno, el dilema. Si decimos que el del cielo, bueno, entonces ¿por qué no creyeron? Pero si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, pues no podemos tampoco porque temían a la multitud, porque Juan era un profeta para ello. Y le respondieron a Jesús y le dijeron, no sabemos, no sabemos. El problema de esto, hermanos, o sea, de este encuentro, es que aunque tú seas un poco joven o estés en tu juventud, yo no quisiera que te acostumbraras a escuchar la palabra de Dios o ya fueras adulto mayor y tú estuvieras pensando que no hay resultado de tu comprensión. O sea, que no te entregaras al Señor, ese es el punto. Reconocer a Cristo como Señor. Y pensaras, no, bueno, o sea, que como que fuera un juego mental. Bueno, sí, es hermano, y mis papás dicen que se necesita salvación, pero en la mente es, bueno, pues eso está de ver o X. Y entonces, bueno, el punto es que no se puede permanecer neutral ante el Señor. No se puede. El que no es conmigo, contra mí es. Esas son verdades de las Escrituras. Y el Señor da una respuesta. Y con esta concluimos. Bueno, respondiendo, Él les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos estaban jugando con la verdad. O sea, comprendían quién era la persona que estaba allí. Y estaban, se oye como una carga esto que estoy diciendo, estaban jugando con la verdad. O sea, dice Pastor MacArthur, estaban cometiendo suicidio intelectual. Él ha hecho todo esto y aquello, y el mar le obedece y revienta los demonios y se arrodillan ante él y sus enseñanzas son profundas, etc. No, pero no voy a aceptarlo. No lo quiero aceptar, dice MacArthur, suicidio intelectual. Después de todas las evidencias, ellos dicen, no es el Señor, no tiene autoridad, no es el Salvador, no es el Hijo de Dios. Para nosotros no lo es, después de todas las evidencias que estaban en su ministerio y en sus palabras. Y el Señor le dice, bueno, pues esto es un asunto de fe. Yo no los voy a obligar. Y bueno, yo tampoco, o sea, con esa autoridad que tengo, puedo dejarlos en su engaño. ¿Puede hacer eso el Señor? Lo hizo aquí. Para ellos ya no hubo, lo que nosotros entendemos, se murieron y se murieron con ira hacia Dios, hacia el Hijo de Dios. Hay un canto del pastor Marcos Vidal que se llama Caifás. No sé si creo que lo tomó de un escrito. Nunca volvió a reír en su vida. Pues él fue el que lo dijo, muerte. Sabía quién era. Sabía que era el Hijo de Dios y dijo, muerte. Jamás volvió a sonreír. Él sabía y lo hizo contra conocimiento. ¿Y nosotros? Gloria a Dios si tú tienes a Cristo como Señor. Estás del lado del vencedor. Su victoria es tu victoria. Y cuando Él regrese, te llevará a con Él. Y a mí también y a los que hemos creído mediante la fe que Él es el Señor y Salvador. No se trata de obras ni de qué tengo que hacer o cuánto tengo que hacer. Se trata de creer en que Él es el Salvador y el Señor de la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad de Dios. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la autoridad a la que se refería Él.
El Señor está en control de todo, hermanos. Eso es su autoridad. Y lo dijo con mucha claridad que toda la autoridad le había sido dada. Es tanta la autoridad del Señor que un día le dijo a sus discípulos que Él enviaría a otro igual que Él, al Espíritu. Yo enviaré de mi Padre para ustedes el Espíritu que será la garantía en sus vidas de la redención. De manera, hermanos, que Él tiene toda la autoridad. No cuestionemos la autoridad del Señor. Mejor sujetémonos a su señorío para vivir felices. El pasaje que viene enseguida lo describe tremendo. Hermanos, solo somos administradores. Lo va a explicar de una forma contundente en lo que sigue. Es que no era la palabra administrador. O sea, lo que tenemos es de Él también. Nos deja unos ciertos dones, otros estos nos da, pero somos administradores de lo que Él nos da. No nos apropiemos de las cosas. Todo es de Él, por Él y para Él. Qué bendición sería que estas verdades fueran claras para nosotros. Porque su triunfo, como digo, es nuestro triunfo. Él tiene toda autoridad, hermano. No cuestionemos su autoridad. Demos gracias a Dios por este poderoso Salvador que tenemos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde y te pedimos que en lo que haya sido tu palabra y hayas revelado aspectos a nuestro corazón, que los afirmes y los hagas fructíferos, nos ayudes, Señor, a entender la autoridad que delegaste y dejaste sobre tu Hijo amado cuando lo levantaste de aquella tumba. Él se levantó y expresó a viva voz que toda autoridad le pertenecía. Y en esa autoridad nos delegó a nosotros que somos tu pueblo, su iglesia, nos delegó que fuéramos por todo el mundo y fuéramos a toda criatura y le explicáramos estas buenas nuevas de salvación, que hay un Señor de salvación, que hay una iglesia que va creciendo y un día estará junto a Él. Y también nos dijo que enseñáramos a los hombres a guardar todas las cosas. De manera que te pedimos que nos des este espíritu de sujeción, de obediencia, de amor y deleite en hacer aquello que Él nos mandó. Guardar las cosas y llevar ante otros este maravilloso evangelio. En el nombre de Cristo, levanta nuestros corazones en confianza, nuestra vida, y ayúdanos a estar sujetos a Él, a su voz, porque en Él estamos seguros. Te damos muchas gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por